La ciencia de la felicidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La verdad es que no importa la hora. Si estás escuchando esto, quiere decir que has hecho algo muy importante. ¿El qué? Parar un momento. Y es que en un mundo que no para nunca, creedme, eso ya es un pequeño acto de felicidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo espacio de la radio de la Universidad de Alcalá. Hoy estrenamos programa y estrenamos mucha ilusión. Esto que empieza ahora se llama La ciencia de la felicidad. Y sí, lo sabemos, suena muy bien. Pero Pedro, la pregunta aquí es, ¿qué es exactamente la felicidad? ¿Se trata de una emoción, un estado, una meta, una moda? ¿O es algo mucho más serio de lo que pensamos? Aquí, Patricia, vamos a hablar de felicidad, pero no desde frases bonitas ni mensajes de Instagram. Aquí vamos a hablar de la felicidad desde lo que dicen los datos, la psicología, la economía, la sociología y también desde lo que vivimos cada día. Y es que todos queremos ser felices, pero a veces no tenemos ni idea de por dónde empezar. Y otras veces creemos que estamos buscando o persiguiendo la felicidad, pero realmente lo que queremos o estamos haciendo es algo completamente diferente. Por eso, Patricia, vamos a intentar en cada programa tratar un tema diferente relacionado con la felicidad. Vamos a hablar de la felicidad en el trabajo, de la felicidad en las relaciones personales, de la felicidad de los consumidores, de la felicidad cuando nos relacionamos con la tecnología, de la felicidad y la salud y un larguísimo etcétera. Y precisamente queremos hacerlo con una idea clara, que es la felicidad no es magia, es ciencia. Y para entenderla desde un punto de vista científico, puede ayudarnos a vivir mejor, a verdaderamente aplicarla desde un punto de vista y desde una palabra en concreto que se va a repetir mucho en el programa, que es la objetividad y la realidad basada en datos. Efectivamente, por tanto, poneros cómodos porque esto no es solo un programa para escuchar, es un programa para pensar y también para aplicar lo escuchado. Pero antes de empezar, si te parece, Pedro, vamos a contarle a nuestros oyentes qué vamos a ver en cada programa, cómo nos vamos a distribuir esos contenidos para empezar a generaros esa curiosidad por lo que vamos a ver. Sí, pues tenemos planeado que nuestro programa esté compuesto por 3 secciones. La primera la hemos llamado Con buena onda. La segunda la hemos llamado Analizando la felicidad y la última parte, no menos importante, es la que hemos denominado La mirada crítica. Toma ya varias secciones que nos van a ayudar a entender qué es esto de la felicidad, pero si os fijáis estamos todo el rato hablándonos entre nosotros, estamos diciendo Pedro, Patricia, pero ¿quiénes somos? ¿No? Es hora de presentarnos, así que bueno, empiezo, aunque no se debería, conmigo misma. Yo soy Patricia Durán. Hola Patricia, yo soy Pedro Cuesta, pero detrás de este programa hay un gran equipo, que son Azucena Penelas, Blanca García, Estela Barrio Pedro, Cristina Loranca, José María López, Sergei Kazakov e Israel González. Y todos somos profesores de marketing e investigación de mercados de la Universidad de Alcalá. Y es que detrás de este programa, como podéis comprobar, se necesitan muchas manos, muchos compañeros y como en el caso de la felicidad, también necesitamos esa comunidad para disfrutar de lo que estamos haciendo. Eso es. Y ahora vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer en este primer programa. En este primer programa vamos a empezar con buen pie. Conoceremos algunas noticias positivas sobre felicidad y bienestar que nos harán ponernos las pilas ya para empezar. Luego, y si os parece bien, habrá que empezar a definir un poquito qué es esto de la felicidad, algo que nos va a acompañar en tantos programas. Así que lo que vamos a ver es qué es la felicidad desde el punto de vista de la ciencia, sin humos y sin tacitas de marcas que todos conocemos. También vamos a hablar de cómo medirla y lo que es mejor, cómo podemos mejorarla desde el punto de vista científico. Y para cerrar, contaremos en este programa con un invitado muy especial, con Rafael Rabina, que es el director de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad. Una red que ya adelanto es muy interesante y hace muchas cosas. Y justamente su director, Rafael, nos explicará qué es esta red y qué es todo lo que hacen. Genial, Pedro. ¿Estás listo? Listo, Patricia. Pues empezamos.
con buena onda. Vamos ya con la sección que hemos denominado Con Buena Onda, un espacio donde vamos a poner el foco en noticias relacionadas con la felicidad. Eso es, Pedro. Cada programa, como os hemos adelantado hace unos minutitos, vamos a contaros pues varias noticias buenas, cuyo foco es precisamente la felicidad, el término que aquí nos reúne. ¿Y a quién le gusta escuchar buenas noticias? Pues Pedro, a todo el mundo le gusta escuchar buenas noticias. Pues vamos a ello, Patricia. Hoy arrancamos con una noticia que nos encanta. Parece que la felicidad se come. La noticia en sí dice, comer más fruta podría hacerte más feliz. Sí, efectivamente, un estudio sugiere que ciertos alimentos ricos en, atención Pedro a esta palabra, flavonoides. ¿Cómo? ¿Repite? Flavonoides. Muy bien. Pues ciertos alimentos que contienen este compuesto, como pueden ser las fresas, las naranjas o incluso los arándanos, se asocian precisamente con más optimismo y más bienestar. O sea, que igual la frase de eres lo que comes no es solo una frase de gimnasio. No, no solo es una frase de Gym Bros y de Instagram. Y ojo, no es que te comas una naranja y ya seas feliz, pero sí parece que la dieta, como ya en algunos estudios podíamos ver, puede influir en el estado de ánimo. Esto es, como nuestro propio programa, la ciencia de felicidad en modo práctico. Por tanto, hay que comer más fruta e intentar tener menos drama. Completamente. Vamos ahora con la segunda noticia del día. Fíjate, el titular dice así. Harvard y Oxford estudian la felicidad con datos de móviles y relojes inteligentes. Uy, esto suena fascinante. Sí, como si tu reloj o tu móvil pudiera decir, hoy estás más feliz porque dormiste mejor. Efectivamente, y lo interesante es que están midiendo cosas reales que te pasan, como pueden ser el sueño, la actividad física, los hábitos diarios. Y es, desde mi punto de vista al menos, Pedro, pasar del me siento bien porque sí a me siento bien porque he hecho esto. Y esto puede cambiarlo todo. Podríamos descubrir que microhábitos influyen más en la felicidad. Y hay que ir a por ellos, por tanto, ¿no, Patricia? Efectivamente, al final lo que podemos hacer es como identificar un patrón que luego podemos seguir y saber que eso pues nos reporta más felicidad. Genial. Pues pasamos ahora con otra buena noticia sobre felicidad. Dice así, la felicidad ya se usa para diseñar políticas públicas. Y esa noticia es súper interesante. Al parecer hay centros de investigación que trabajan en la felicidad para influir en las políticas públicas que afectan directamente a los ciudadanos. En este caso tenemos a la Universidad de Columbia, la Columbia University, que está estudiando precisamente estos datos y esta realidad. Esto es clave, ya que este estudio no se centra solo en el Producto Interior Bruto, en la economía, sino también en la calidad de vida. Pedro, ¿habrá un debate o no habrá un debate? Abre debate, Patricia. Pues aquí la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿deberían los gobiernos medir la felicidad como indicador oficial? Por supuesto, Patricia, ya que si los gobiernos la miden, la podrán priorizar y si la priorizan, la podrán mejorar. Y este justamente es el objetivo de cualquier gobierno, intentar mejorar la felicidad de sus ciudadanos. Justamente hoy vamos a hablar de medir la felicidad, no me quiero hacer spoiler, pero vamos a hablar precisamente de eso. Y para acabar esta sección de Con Buena Onda, vamos con la última noticia de hoy. Atento al titular, Pedro. Buscar demasiado la felicidad puede hacerte menos feliz. Jolín, esta noticia es una paradoja, ya que si te obsesionas mucho con ser feliz, justamente puede hacerte que seas infeliz. Sí, a mí me recuerda un poco a como cuando intentas dormir y no puedes porque estás pensando tengo que dormir, que ahí ni las ovejitas te salvan, te quedas con los ojos como platos y no hay manera de conciliar el sueño. Exacto, todos yo creo que hemos pasado justamente por eso que dices, ir a la cama, contar ovejitas y realmente pasarlo más, y cuanto más piensas, peor lo pasas. Pues todo el rato evaluando tu felicidad, si haces esto, entras en modo ansiedad y al final, pues te sientes mucho peor. Es lo que ocurre un poco a veces también con las redes sociales, ¿no, Pedro? Que entras ahí para pasar un rato e intentar, bueno, pues despejarte y crees que puedes llegar a ser más feliz y al final lo que acabas es comparándote, hablaremos de ello seguramente en alguno de los próximos programas, y medirnos. Y eso al final no es algo positivo. Conclusión, Patricia, el objetivo no es perseguir la felicidad, sino crear las condiciones para que ésta aparezca. Y esto es lo que pretendemos justamente con nuestro programa.
y esperamos que vosotros también hagáis vuestra propia receta en base a lo que escucháis. Y bueno, pues hasta aquí nuestras buenas noticias del día de hoy. Vamos ahora con las siguientes secciones. Analizando la felicidad. Arrancamos ahora una de las secciones clave de este programa, que ya sabéis que es la ciencia de la felicidad, y es precisamente la sección Analizando la felicidad. Como ya os hemos comentado, a lo largo de este ratito lo que vamos a hacer es traeros investigaciones científicas sobre la felicidad y cómo gracias a las mismas pues podemos mejorar el bienestar de los ciudadanos, los trabajadores, los consumidores y la sociedad en su conjunto. Hoy concretamente, en nuestro primer programa, vamos a intentar algo que, como ya os hemos también adelantado, no es sencillo, pero sí muy necesario. ¿El qué? Entender qué es realmente la felicidad desde el punto de vista científico, desde la ciencia. Para analizar precisamente todas las cuestiones que rodean a este concepto, nos apoyamos en alguien que ya conocéis, que es precisamente Pedro Cuesta. Hola, Pedro. Hola de nuevo, Patricia. Bueno, Pedro, aunque antes se ha presentado, yo voy a presentarte con un poquito más de detalle. Es catedrático de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá. Es, como ya sabéis, copresentador de este programa. Contigo, Patricia. Claro que sí. Y referente nacional e internacional en investigaciones vinculadas con el concepto de la felicidad. Bueno, me estás sacando los colores, Patricia. Es la realidad. Entonces, Pedro, ¿te parece que empecemos por lo básico? Aunque no sea sencillo, yo creo que es la parte más importante. Y es que cuando hablamos de felicidad desde la ciencia, necesitamos saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Patricia, en primer lugar hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas cuando piensan en felicidad la identifican con la búsqueda de experiencias placenteras, como por ejemplo disfrutar de una buena comida, de una buena conversación como la que estamos teniendo hoy, del ocio, de viajar, así como también evitar las experiencias negativas que nos hagan sentir mal, ¿no? Esto es lo que se entiende como felicidad hedónica. Este es el concepto científico de felicidad hedónica, que es una dimensión, por supuesto, muy importante de la felicidad. Pero la ciencia demuestra que esta felicidad por sí sola, aunque suele ser muy intensa o puede ser muy intensa, es poco duradera. Por ello hay que hablar también de otra dimensión de la felicidad, que sería la felicidad, ojito también con el adjetivo que me es muy difícil de pronunciar, la felicidad eudaimónica. Es también conocida como la felicidad aristotélica, ya que el científico Aristóteles fue una de las primeras personas que empezó a estudiar la felicidad, ¿no? Desde este punto de vista adicional al placer, ¿no? Que tiene, está relacionado con la dimensión de tener sentido nuestra vida, del propósito y de la coherencia con los valores propios que tenemos. Pues este tipo de felicidad eudaimónica no se centra tanto en buscar el placer inmediato, sino en desarrollarnos como personas, implicarnos en actividades que usan nuestras fortalezas y poder construir algo que va más allá de nosotros mismos, como por ejemplo comprometernos con proyectos importantes, ayudar a otros que lo necesitan sin pedir nada a cambio, o sentir que lo que hacemos merece la pena para la sociedad. En este sentido, la evidencia científica muestra que este tipo de felicidad es más profunda y más estable en el tiempo. Y la combinación de ambas felicidades, la hedónica y la eudaimónica, sería la verdadera felicidad, ¿no? Hay que tener en cuenta también aquí que el concepto actual de felicidad proviene de la psicología positiva, ¿no? Y uno de los científicos más relevantes en este campo fue el psicólogo estadounidense Ed Diener. ¿Sabes cómo llamaban a este psicólogo, Patricia? Sorpréndeme. Pues porque era uno de los grandes estudiosos en el campo de la felicidad, pues era reconocido, llamado como el Doctor Happiness. Vaya. Happiness. Pues bueno, pues lo que nos decía justamente el Doctor Happiness es que la felicidad se podría definir como
el bienestar subjetivo, ¿no? Que es un estado multidimensional que abarca 3 factores, ¿no? Por una parte, la búsqueda, como comentábamos antes también, de emociones positivas como la alegría, el amor, el orgullo, la esperanza, el interés, la admiración, la confianza. Por otra parte, intentar evitar emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, el miedo, la ira, la culpa, la envidia, la frustración, la soledad. Y finalmente, y muy importante, la satisfacción con nuestra propia vida en general, nuestra familia, los estudios, el trabajo, los ingresos, la salud, el lugar de residencia, etcétera. Un concepto, como podemos comprobar, mucho más amplio de lo que puede parecer y que es importante también ver esa primera reflexión que nos has hecho sobre la visión hedónica y la visión eudaimónica, otro concepto del que también Lo pronuncias mejor que yo. os invitamos a anotar en un papel para no olvidarlo, porque en muchas ocasiones nos quedamos únicamente con esa visión hedónica, ¿no? Pedro, vamos un poco al meollo del asunto, lo hemos mencionado ya antes. ¿Por qué tiene sentido medir la felicidad y para qué nos sirve hacer esta reflexión y esta medición? Hay que tener en cuenta que medir la felicidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Cuando medimos la felicidad con indicadores científicos, sabemos que está funcionando, qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien, y por tanto podemos cambiar lo que no funciona bien y podemos mejorar los niveles de felicidad. Y después podremos medir la felicidad a nivel individual, podremos medir la felicidad a nivel de las empresas, o podremos medir la felicidad incluso a nivel global, a nivel de toda la sociedad. Pero hemos visto que es un término bastante complejo con la definición que nos has dado. Entonces, ¿cómo podemos realmente medir esa felicidad de forma rigurosa? No tiene que ser algo fácil. No es fácil, evidentemente, pero a través de la ciencia podemos medir de forma rigurosa índices de felicidad a través de indicadores objetivos e indicadores subjetivos que están validados científicamente. Por ejemplo, a nivel social, para medir la felicidad de las sociedades se usan grandes informes internacionales por países, y uno de los más conocidos es el World Happiness Report, el informe de la felicidad mundial, que es un informe anual que mide y compara el nivel de felicidad y bienestar subjetivo de los países, y es elaborado justamente por la ONU. Perfecto. A nivel organizacional se emplean indicadores de compromiso y bienestar laboral, como es el índice de compromiso de los empleados, que es un índice creado por una consultora internacional muy importante, que es la llamada, el indicador que se emplea es el denominado Gallup Q12, que con 12 preguntas muy sencillas se puede medir la felicidad que hay dentro de las organizaciones, la felicidad que tienen sus empleados. Qué bueno. Y a nivel individual, pues se utilizan escalas también consolidadas científicamente, como es, por ejemplo, la escala de satisfacción con la vida, que fue justamente desarrollada por nuestro querido amigo, el doctor Happiness. Happiness, pues Ed Diener, ¿no? Que con un grupo escasamente de 5 preguntas podía medir la felicidad de los individuos. Desde luego que el doctor Happiness tenía las cosas muy claras en todo lo que tiene que ver con la felicidad. Y bueno, hemos definido el concepto, sabemos que podemos medirlo, tenemos además a nuestra disposición diferentes metodologías y diferentes parámetros que nos ayudan en el proceso. Ahora es el momento de trasladarlo a la parte más social, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la felicidad en la sociedad? Pues Patricia, en las sociedades y los países la felicidad mejora cuando se crean contextos que facilitan el bienestar. Países con un buen sistema sanitario, apoyo social, libertad para tomar decisiones, baja corrupción y confianza institucional presentan niveles más altos de felicidad. Por ejemplo, los países que lideran los rankings no son solo los que son más ricos, sino aquellos donde las personas se sienten protegidas, apoyadas y con oportunidades reales para el desarrollo. Por tanto, todos los gobiernos nacionales, autonómicos y locales deben tender a llevar a cabo medidas para medir la felicidad y posteriormente gestionarla para conseguir que aumente la felicidad de sus ciudadanos. Claro, ¿y en las empresas esto cómo lo trasladamos, Pedro? Pues en las empresas es igual de importante. Hay que tener en cuenta que la felicidad de los empleados aumenta cuando el trabajo tiene sentido para ellos y se dan ciertas condiciones. Por ejemplo,
empleados que se sabe lo que se espera de ellos, que reciben reconocimiento por las tareas que desarrollan, que tienen oportunidades para desarrollarse profesionalmente o que sienten que su trabajo contribuye a algo importante. Pues estos trabajadores muestran mayores niveles de felicidad, lo que conlleva un mayor compromiso con la organización, menor absentismo y mejor rendimiento. Es decir, las organizaciones, si utilizan estas mediciones y buena gestión, van a poder ser mucho más productivas. En este sentido, debido a la importancia de este tema, las empresas empiezan a crear un nuevo puesto y a contratar personas para este puesto, que es el denominado el Chief Happiness Officer o el responsable de felicidad de las organizaciones. Sí, aquí, bueno, no nos quiero hacer spoiler, pero vamos a tener la suerte de contar con diferentes profesionales que tienen ya este cargo y que nos van a poder ayudar a entender precisamente cómo se traslada todas esas investigaciones, esas mediciones al área de la empresa y cómo lidiar con ello. Pero Pedro, voy con una pregunta que yo creo que quizá a todos los que estáis ahí detrás del micrófono puede ser la que más estéis pensando o esperando, ¿no? Y es, ¿cómo podemos mejorar nuestra propia felicidad? ¿Hay alguna fórmula mágica, una pócima que podamos bebernos para ser más felices? Sí, Patricia, podemos mejorar nuestra felicidad, aunque no hay fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas apoyadas en la ciencia. Por ejemplo, Patricia, ¿qué crees que te haría a ti ser más feliz? ¿Ganar más dinero? ¿Tener más tiempo? ¿Tener una casa más grande? ¿Que tus padres te quieran más? Pues si tus respuestas se parecen a estas, que son las que responde la mayoría de las personas, prepárate para una sorpresa. Ninguna de estas cosas te hará mucho más feliz de forma duradera. Esto no significa que buscar la felicidad sea ingenuo o poco realista. El problema es que no sabemos dónde buscar realmente la felicidad verdadera. Y entonces, ¿qué podemos hacer para ser más felices? Porque me acabas de dejar, claro, si estas preguntas que todos nos hacemos, no tenerlas resueltas no es lo que nos va a hacer más felices, pues tú me dirás. Pues justamente, Patricia, hay un libro que yo recomiendo para todos los oyentes que lo explica muy bien. Este libro se titula justamente como nuestro programa, La ciencia de la felicidad. ¡Anda! La primera edición fue editado ya hace casi 20 años y sigue sacando todos los años ediciones porque es un libro muy vendido. Lo interesante es que es un libro científico, con evidencias científicas. Su autora es Sonja Lyubomirsky, un apellido un poco complicado, ¿verdad, Patricia? Para nosotros, desde luego. Es una psicóloga de origen ruso con nacionalidad estadounidense y es un referente internacional en el estudio científico de la felicidad. Y en numerosos de sus estudios ha podido demostrar cómo podemos conseguir justamente poder ser más felices. Y lo hace a través de lo que ella llama la tarta de la felicidad. ¿La tarta de la felicidad? ¿Qué es esto, Pedro? Sí, bueno, pues creo que es un concepto muy importante. Ella indica que esta tarta está dividida en 3 partes. Una primera parte, que supone el 50%, dice que la felicidad depende de nuestra genética. Es decir, que no podemos hacer nada ya que vienen nuestros genes. Las personas, unas son más optimistas, otros son más pesimistas, otros les afectan las emociones de una manera, a otros les afectan de otra manera, de tal manera que en el 50% de lo que sería la felicidad viene ya dada. El 10% de esta tarta es lo que se denominarían las circunstancias de la vida. Oye, pues podrían ser nuestros ingresos, nuestro trabajo, si estamos casados o solteros, nuestra educación, nuestra salud, etc. Sobre esto podemos incidir, pero de una manera muy reducida, solo en un 10%. Quiere decir esto que, por ejemplo, si yo tengo ahora un nivel de ingresos X y aumenta de manera notable mi nivel de ingresos, efectivamente voy a notar una mejora de mi felicidad, pero posteriormente, por un efecto hedónico, me voy a mantener de nuevo en ese nivel de felicidad. Es decir, no va a haber un cambio importante en mi nivel. Nos acostumbramos rápidamente a los cambios positivos y a los cambios negativos. Y por tanto volvemos a ese nivel de felicidad media. Donde está realmente, donde podemos encontrar la felicidad, es lo que en esta tarta, esta autora, que representa además esta parte, el 40%, es lo que llama nuestra propia actividad intencional. Es decir, son aquellas pequeñas cosas que podemos hacer a lo largo del día o a lo largo de los días para
poder mejorar nuestro nivel de felicidad. Por ejemplo, practicar gratitud, hacer ejercicio de manera regular, cuidar las relaciones personales con nuestros amigos, perseguir metas personales alineadas con nuestros valores, actos de voluntad o voluntariado, aprender algo nuevo por decisión propia. Todas estas pequeñas decisiones hacen que nosotros podamos aumentar de una manera notable nuestro nivel de felicidad. Precisamente con esto que nos acabas de comentar de la tarta de felicidad y este 40% último, me ha venido el término que decías antes, ¿no? Por recordárselo también a nuestros oyentes, eudaimónico, ¿no? Efectivamente va mucho por allí. Efectivamente. Justamente podríamos decir que para poder encontrar la auténtica felicidad, también puedo recomendaros un libro muy, muy interesante, también desde el punto de vista científico, que fue escrito por Martin Seligman y que se llama Teoría de la felicidad auténtica. Martin Seligman es un psicólogo también estadounidense que es justamente considerado el fundador de la psicología positiva. Pues él dice que para conseguir la felicidad verdadera tenemos 3 apartados. Por una parte, lo que él llamaría la vida placentera, es la parte de la felicidad hedónica que comentábamos antes. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos que cada día intentar darnos pequeños caprichos. ¿Cómo? Pues disfrutar de una buena comida, darse un baño relajante cuando uno viene después de trabajar, dar un paseo por la montaña, tomar una cerveza con un amigo, escuchar música, ver una película, jugar un partido de fútbol, hacer un viaje. Todas estas pequeñas cosas, que son sencillas, nos van a provocar un placer inmediato, lo que sería la felicidad hedónica. Posteriormente, se hablaría de la felicidad a través de la vida con compromiso. Esto significa en involucrarse en actividades desafiantes que usen tus fortalezas personales que dan sentido de autorrealización y propósito. Por ejemplo, practicar un deporte de manera constante y conseguir objetivos. Supongamos que te gusta el karate. Supongamos. Pues empezar la actividad de karate supone un reto muy importante, que es llegar a ser cinturón negro. Pues durante todo ese camino para ser cinturón negro estamos proponiéndonos una actividad desafiante y si lo conseguiremos una felicidad grandísima, pero durante todo el camino también. Pues aquí, para ser cinturón negro, se necesitan como mínimo 4 o 5 años, pues hemos conseguido justamente ese nivel de felicidad. Pasaría lo mismo si yo quiero empezar una nueva carrera, si quiero empezar unos nuevos estudios, si me planteo un nuevo proyecto profesional, laboral, apasionante, etc. Y finalmente, otra parte muy importante, que sí que estaría muy relacionado con la felicidad no me sale la palabra, Patricia, ayúdame. Eudaimónica. O la felicidad aristotélica es la vida con significado, que consiste en buscar un propósito más grande que uno mismo, contribuyendo a algo importante para ti o para los demás. Por ejemplo, participando en programas de voluntariado, ayudando a las personas que lo necesitan, seguir tus valores personales en la toma de decisiones importantes en tu vida. Por tanto, si seguimos justamente estos 3 consejos, podemos conseguir lo que este autor, Martin Seligman, considera la teoría de la felicidad auténtica. Impresionante, Pedro. Creo que los oyentes salen con una receta muy clara de cómo, para ser el primer programa, pueden poner en práctica muchas ideas y muchos conceptos de los que hemos visto. Darte las gracias, Pedro, no solo por acompañarme en este primer programa, Patricia, sino por darnos esta masterclass, podríamos decir, del término de la felicidad, que sin duda nos va a acompañar, como ya sabéis, a lo largo de todos los programas, y es clave que sepamos todos partir del mismo punto, porque si no, quizá con todos los expertos que vamos a traer y expertas, pues puede ser que algunas cosas se nos pudieran despistar. Así que muchísimas gracias, Pedro. Seguimos con el resto de secciones, ¿te parece? Gracias a ti, Patricia, y adelante con el resto de secciones. La mirada profesional. Y bueno, pues para finalizar precisamente nuestro primer programa, nos acompaña Rafael Rabina, que es el director de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad y profesor también de la Universidad de Cádiz. Vamos, otro compañero más. Pero bueno, ¿qué es esta red? Pues esta red ha sido promovida por nuestra propia universidad, la Universidad de Alcalá, precisamente de la mano también de la Universidad de Cádiz, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y otras 20 universidades, tanto fuera como de dentro de España.
Para todo ello, Rafa, pues bueno, bienvenido a la ciencia de la felicidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no te moleste que te llamemos Rafa, así de Sin primeras. problema, sin problema. Genial, bueno, pues bienvenido. Un gusto tenerte aquí. No sé, la primera pregunta que nos viene a la cabeza, ¿cómo y cuándo nace la Red Internacional Universitaria de la Felicidad? Cuéntanos. Antes de responder a tu pregunta, Patricia, bueno, daros muchas gracias por la invitación de participar en vuestro primer programa. Es una ilusión y poder estar aquí representando a la Red Internacional Universitaria de la Felicidad. Os deseo desde la red y a título personal y también como director de ella, pues que tengáis mucho éxito en vuestros programas y que tenéis a la red pues a disposición para lo que necesitáis en este programa, donde creo que todo que se haga en fomento de la felicidad desde un punto de vista académico, pues tenemos que estar todos muy orgullosos que estudiamos esta ciencia, ¿no? Esta economía de la felicidad. Bueno, respecto a lo que estabas comentando de cuándo comenzó la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, bueno, pues tiene su origen en el año 2017 y exactamente, tenemos que decirlo, en la Universidad de Alcalá, donde varios investigadores pues ¿Cómo no? realizamos ¿Cómo no? La universidad que está promoviendo la felicidad, justamente con este programa. pues casualidad de la vida, yo creo que las energías pues se unen, ¿no? Las fuerzas. Pues tuvo esto en la Facultad de Ciencias de Economía, donde nos reunimos varios investigadores en base pues, a una inquietud de la felicidad. Fue ese el germen de lo que fue la red de la felicidad. Allí estuvimos, como he comentado, pues, compañeros y profesores de la Universidad de Alcalá, de la Universidad de Cádiz, de la Rey Juan Carlos de Extremadura y de la Universidad Autónoma de Baja California. Estuvimos reunidos. Fuera de GM, pues detectamos que había un gap en el mundo científico sobre la felicidad. Era un tema que no se había tratado mucho y se había tratado un poco desde vista, vamos a decir, desde un punto de vista hedonista, desde el punto de vista del placer. Pues si quieres, pues entrando y nos dimos cuenta que no había, pues como la felicidad, pues la función que tiene como una especie de recurso, pues para influir no solo en la sociedad, sino en las personas y en las organizaciones. En definitiva, como hacerlas que una persona feliz pues es mucho más productiva, más emprendedora, más innovadora, factores muy importantes, no solo Ujú. como comentado para las organizaciones, sino, fíjate, para la sociedad en general. Y ahí empezamos a investigar y la verdad pues que a partir de ahí pues fueron surgiendo congresos, muchos compañeros de otras universidades pues se fueron uniendo pues hasta la actualidad. Pues creo que somos más de 20 universidades internacionales y bueno, y estamos pues más de 50 investigadores en ella y la verdad es que también pues publicando y haciendo muchas cosas que después si quieres pues podemos ir comentando. Patricia. Por tanto, Rafa, tenemos un total de 9 años desde que se creó la Red de la Felicidad, justamente aquí ese germen en la Universidad de Alcalá, y como dices, ya más de 20 universidades internacionales, más de 50 investigadores. Y la cuestión es, ¿en qué está investigando la red? ¿Cuáles son las actividades de investigación o qué otras actividades también lleva a cabo la red? Bueno, pues la verdad que estamos realizando la actividad, muchas actividades, ¿no? De la red, ¿no? También todo ello va pivotando y focalizando sobre una actividad principal que tenemos, ¿no? Que son los congresos, ¿no? Internacional de Ujú. Felicidad. Este año, si Dios quiere, pues vamos a llegar ya a la 10ª edición, como he comentado. El primero, pues, estuvo en Alcalá. El año pasado, el año 25, pues se celebró en la Universidad de León, donde tuvimos un gran éxito de presentaciones, de comunicaciones y de publicaciones. Y el año que viene, pues lo vamos a hacer si Dios quiere, en Oporto. A todos los oyentes, pues estáis invitados al congreso que se va a celebrar. Entonces, sobre todo ahí va pivotando sobre la actividad principal. Entonces, sobre esos congresos, pues van surgiendo, pues, un libro, Ujú. va surgiendo nuevas publicaciones, también va surgiendo obras de transferencia, va surgiendo proyectos de máster, van surgiendo informes socioeconómicos y sobre todo un aspecto que no por ser último, pero creo que también es muy importante, van surgiendo nuevos conceptos y nuevas líneas de investigación, ¿no? Por ejemplo, Qué dentro de bueno. las investigaciones de la red, pues han surgido conceptos donde somos pioneros. Entre ellos es de destacar el concepto del happiness management o gestión de la felicidad, el concepto del consumer happiness,
el concepto del liderazgo feliz, o bueno, donde están trabajando también compañeros, pues en el concepto también del salario feliz. Uy, qué interesante esto del salario feliz. Totalmente. ¿Nos puedes contar algo, por favor, Rafa? Adelántanos algo de ese nuevo concepto que se está Bueno, tratando en la red. estamos en fase de estudio, en fase de campo, donde queremos hacer una escala de salario feliz y donde que hemos detectado el concepto del salario feliz, sobre todo especialmente en la generación Z, donde ya no buscan en sí solamente un salario digno, sino también buscan otra serie de factores, ¿no? Donde sea, por ejemplo, pues compatibilizarlo con su vida familiar, etcétera, y donde también sean valorados y comprometidos en su organización. Entonces sería interesante, pues, ese concepto de salario feliz, pues, cómo ese recurso, pues, puede influenciar a la hora de seguir y progresar en su trabajo. Y sería interesante, pues, que tanto las empresas como los convenios, pues, tuvieran en cuenta ese concepto de salario feliz y enganchar e empoderar no solo a los trabajadores, sino a las empresas a la hora de atraer talento, donde un factor que va a ser fundamental en la era de la inteligencia artificial que estamos viviendo. Completamente, Rafa, un concepto muy interesante. Nos alegra muchísimo saber que está encima de la mesa, sobre todo de cara a esa gestión también de las nuevas generaciones. Y también es importante, teniendo en cuenta la respuesta que nos has dado, ese valor de transferencia que puede tener este nuevo concepto, ¿no? Estamos hablando constantemente de lo importante que es la felicidad, pero no solo debemos quedarnos en que la hemos investigado y está muy bien, sino que estos conceptos luego pueden llegar realmente a ese día a día empresarial. Cuéntanos precisamente cómo habéis podido trabajar vosotros desde la red todas esas labores de transferencia en la que no solo está la universidad, sino también el resto de entes que nos apoyan, ¿no? Sí, bueno, de ese carácter, vamos a decir, empresarial de divulgación, de transferencia, lo tenemos presente desde nuestro nacimiento. Aparte de Qué 50 bueno. universidades, también participan organizaciones empresariales y también profesionales. Entonces hemos tenido siempre esa visión y también hemos tenido todo el compromiso de todos sus miembros, que aparte de la investigación, de una de las funciones importantes de la red y en sí de la universidad, no solo es el conocimiento, sino más es transferirlo a la sociedad y también hacer cambiar pues ese comportamiento, ¿no? De que te detecte esa necesidad. Entonces, a partir de ahí, como hemos comentado, hemos dicho esos diferentes factores. Fruto de ello, que no me gustaría dejar de paso, aparte del salario feliz, han surgido ya varios conceptos y varias cosas que Ujú. se han ido transfiriendo a la sociedad. Uno como es el Certification Happiness Management, que estamos también, ya se está aplicando, o también que hay un grupo de investigación y si queréis que creo que lo estáis llevando también desde la Universidad de Alcalá, que es las rutas culturales felices. También tenemos varios conceptos, el concepto de la biofelicidad o el concepto mismo de la ruta de la etapa feliz que se está transfiriendo a la sociedad para crear el concepto de la felicidad, no como una cosa, como una especie de romanticismo o de utopía, que sino también tiene transferencia a la sociedad y que puede tener una sociedad, vamos a decir, más saludable y de calidad. En ese concepto, pues se engloba lo que es el salario feliz, ¿no? Que lo que busca es que se pueda, por ejemplo, cuantificar o cualificar, ¿no? Que un trabajador quiere trabajar en esa organización, en esa empresa, no solo exclusivamente, sino por su salario, sino porque crea un Ujú. entorno y que no solo que sea feliz, sino que también la organización hace porque se fomente, vamos a decir, esa cultura o esa happiness man, o esa cultura de gestión de la felicidad. Entonces, por ejemplo, cuando un símil, ¿no? Cuando vamos a comprar un producto, ¿no? Siempre nos vemos los tipos de calidades, ¿no? O vamos a hacer un hotel, ¿no? Pues bueno, porque esa organización se detecta cuando uno quiere trabajar, diga, pues tiene esa calidad o tiene ese concepto incluido de salario feliz a la hora de tú elegir o seguir o atraer, como hemos dicho, talento o progresar. Entonces yo creo que es un concepto. Quiero decir que el concepto de salario feliz no significa un incremento monetario, ¿no? Si es crear Claro. ese ambiente, ese modelo de gestión, pues que fomenta pues tu felicidad y tu productividad. Yo creo que un concepto puede ser muy curioso e interesante que la aplique a la persona y puede ser un proceso de diferenciación y de fidelización de sus trabajadores hacia la organización. Y volvemos al concepto principal. Si el trabajador está fiel, pues será más productivo y eficiente y la empresa mejorará no solamente su posición competitiva, sino de sostenibilidad, sino también su imagen corporativa.
Y Rafa, completamente. sumamente interesante lo que nos estás planteando, de todo lo que está haciendo la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, no solo en investigación, sino fundamentalmente en transferencia, ¿no?, hacia las empresas y cómo podemos gestionar esta felicidad para conseguir organizaciones mejores que hagan, oye, pues que los puestos de trabajo sean más atractivos, que los trabajadores estén más motivados y que por tanto, oye, al final también, cuando lleguen a casa, pues puedan también transmitir ese buen rollo también a su familia, Mm. ¿no? Porque no vendremos cabreados del trabajo. Pero ahora, Rafa, ¿cuáles son los objetivos que tiene la red para el futuro? ¿Tenéis algún proyecto interesante para el año 2026? Nos ha recordado que hay un congreso en Oporto, pero ¿tenéis, aparte del congreso, algún otro proyecto interesante? También nos has hablado de algunos informes que están Sí. saliendo por parte de la red. ¿Qué nos puedes poner para que estemos atentos en buscar la página Bueno, web de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad y queremos estar más al día, ¿no?, sobre estos temas? bueno, aparte de lo que estabais comentando, bueno, y se lo comenta a todos los oyentes, estamos desarrollando desde la red el primer informe socioeconómico de la felicidad, ¿no? Lo hemos empezado en el año 2024 y ahora y le hemos dado para ofrecer una imagen, una fotografía, pues a la sociedad de cómo puede influir la sociedad, la felicidad, ¿no? Pues para que tengan, sobre todo las administraciones lo tengan presente. Hemos hecho el estudio, hemos cogido no solamente variables socioeconómicas, sino también hemos cogido variables demográficas, tributarias, y hemos cogido que somos así es un poco el atractivo también del trabajo, un poco ampliando, no quedándonos solamente desde el ámbito económico, sino también, vamos a decir, desde el punto social y político, pues hemos incluido también la intención de voto de cómo puede influir la felicidad. Lo hemos hecho Interesante. desde el punto de vista de la ideología, lo hemos visto desde el punto de los partidos políticos y entonces eso es lo que estamos trabajando. Comentaros que el Disculpa, Rafa, próximo, y en ese sentido, ¿nos puedes dar alguna pincelada de esas intenciones de voto relacionadas con la felicidad? ¿Son más felices los de derecha? ¿Son más felices los de izquierdas? ¿O los de ultraderecha? ¿O los de ultraizquierda? ¿O realmente no la ideología política o la intención de voto no influye en la felicidad de las personas? bueno, muy buena pregunta, pero tampoco quiero aprovecharlo porque no quiero hacer spoiler porque quiero comentaros a todos los oyentes que el próximo 19 de marzo de 2025 se va a presentar, como comenta, el primer informe socioeconómico del año 24-25 en el Colegio Economista de Madrid a las 12 de la mañana. Así que os invito a todos donde sí va a ser la presentación oficial. Comentaros que hay datos Anotado, muy. por tanto, has dicho, en el Colegio de Economistas de Madrid, el día 19 de diciembre a las 12 de la No, mañana. de Es un marzo, acto de marzo. público, perdón, 19 de marzo a las 12 de la mañana. Pues anotado para que todos los oyentes, nosotros Total. mismos, desde luego intentaremos estar allí para recoger esta noticia tan interesante y tan puntera. Sí, Allí os animo estaremos, porque la hay, ciencia hay y la felicidad. resultados, hay resultados interesantes que no se han puesto sobre el tapete, vamos a decir, tanto desde el punto de vista académico, profesional como divulgativo, y creo que puede ser un germen, pues, como estábamos comentando, para la sociedad, para que lo tenga en cuenta, que esa función que hemos dicho de transferencia, de que la universidad tiene también de cambiar el concepto y el comportamiento pues creo que es interesante y puede también desarrollar, pues, para que se tengan presentes, pues, a la hora de desarrollar políticas públicas la importancia y la relevancia que tiene la felicidad. Comentaros que los resultados, muchos de ellos van acorde con lo que dice la literatura sobre esos tipos de investigaciones. Sí, también tenemos que tener en cuenta, como has comentado desde el punto de vista político, pues todos los datos, pues bueno, son intenciones. Ojalá que, por ejemplo, cuando lo presentemos, por ejemplo, el 24-25, pues cuando haya próximas elecciones en este año, pues bueno, puede ser un indicativo de que si hay una relación directa entre la felicidad y la intención de voto. Respecto a lo que estábamos comentando, lo que estabas comentando, por no ser, o bueno, por animar a los oyentes a que asistan al acto y lo que me estabas comentando, Pedro,
y que está en línea con los estudios, en línea versus las personas de ideología vamos a decir, que se consideran de derecha, suelen ser más felices que los de izquierda. Interesante, qué interesante. Curioso, Habrá que curioso. ir el día 19 de marzo allí al Colegio de Economistas de Madrid para poder preguntar y no destripar ahora la, la noticia, ¿no? Tan relevante que se va a presentar allí. Completamente. Y bueno, Rafa, por terminar con esta gran entrevista, queríamos hacerte una pregunta un tanto más personal, ¿no? ¿Sí? Que es precisamente, ¿qué es la felicidad para Rafael Rabina? Cuéntanos, ¿qué es Oh. para ti este magnífico término que nos ha reunido hoy? Bueno, fíjate, cuando empezamos a dar unas conferencias, unas clases de máster a los alumnos, la primera pregunta que hacemos es la felicidad, ¿no? Tanto por nosotros como para ellos o con lo que dice un poco la academia, ¿no? Bueno, el concepto de felicidad, primero tenemos que tener presente que es un concepto libre, ¿no? Cada uno puede tener, porque es un sentido, un estado personal, cada uno puede sentir la felicidad, ¿no? Y es Ujú, aceptable porque es como uno se siente. Dicho esto, si esa pregunta, tenemos que tener en cuenta que la felicidad como en toda la vida, es un ciclo vital. Si tú me lo preguntaras hace 10, hace 20 o 30 años, sería completamente diferente a lo que a lo que te puedo decir, comentarte ahora, ¿no? De lo que ujú, sería, por ejemplo, la felicidad y también relacionado un poco también con el contexto, con la situación personal que puede ir viviendo uno, ¿no? Si uno, por ejemplo, esta pregunta se la hace a una persona que no cubre sus necesidades, pues evidentemente pues te diría que su felicidad es un salario o un dinero, ¿no? ujú, Entonces, eso lo tenemos que tener todo presente, ¿no? Pero bueno, como persona, como investigador, ¿no? Que estudia la felicidad, hay dos líneas, ¿no? Una, va a decir, la hedonista y la aristotélica, ¿no? La hedonista es basada en el placer y la hedonística como una virtud, ¿no? Como un proyecto de vida. En esa línea, si yo me considero, ¿no? Como un proyecto de vida, ¿no? Porque es una evolución y puede haber diferentes picos. Entonces, creo que es fundamental que en ese proyecto de vida o en ese proyecto profesional estás la búsqueda tuya de tu felicidad, ¿no? Entonces, ujú, en ese, por ejemplo, importante, por ejemplo, las personas mayores, pues siempre tienen que tener un proyecto de vida, se les aconseja a los médicos, ¿no? Para ejercerla. Y entonces creo que ese concepto, eso unido, que sí creo que y sí se lo comento si nos están escuchando a muchos jóvenes, que la felicidad no tiene que ser un concepto individual. Vivimos en una sociedad demasiado pegada a las redes, demasiado individualizada. Creo que la felicidad, igual que con la vida, tiene que ser compartida, ¿no? Tiene que fomentarse a través de relaciones personales y sociales y de amistad. Creo que ahí se llama mi estudio, donde indica que cuando se comparte, pues la felicidad se multiplica. Entonces, en ese concepto, ¿no? La felicidad para mí sería un un proyecto de vida, es compartida y después tiene dos factores importantes que no es que sí lo puedo vivir, lo puedo razonar, pero bueno, lo dice también la academia, ¿no? Que en momentos de crisis o complejidad, la felicidad actúa como un factor de resiliencia, ¿no? Entonces, es un factor también a fomentar. Y después, que también los dicen los médicos, que la felicidad es buena para la salud porque se generan neurotransmisores de hormonas de la dopamina, serotonina y endorfina. Entonces, creo que ahí es donde estaría mi concepto de felicidad. Resumo un poco en tu proyecto de vida como tu virtud compartida y es fundamental para tu salud y en tus momentos de complejidad, pues como un factor resiliente para hacerle de ella de la mejor manera posible. No sé si me puede quedar, Patricia, me enrolla mucho, perdona. Nada. perfecto, Rafa, has planteado yo creo que un buen planteamiento de lo que es la felicidad, ¿no? Y un buen ejemplo, ¿no? Tenemos completamente. que tener un proyecto de vida y tenemos que compartir ese proyecto de vida con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, y eso será desde luego lo que nos haga felices. Y como bien dices, pues la felicidad desde el punto de vista científico está muy relacionada con la salud. Lo hemos tratado también en el programa, en la parte anterior del programa, y por tanto yo creo que ha quedado perfectamente definida. Aquí simplemente decir, porque seguramente después muchos oyentes nos preguntarán por las redes sociales, oye, ¿y dónde puedo coger información? ¿No? Pues bueno, ya adelanto que la Red Internacional Universitaria de la Felicidad tiene una página web muy activa con muchísima información
Y bueno, animamos a todos los oyentes a que puedan visitar esa página web, simplemente poniendo en Google Red Internacional Universitaria de la Felicidad, les va a salir el link, pueden picar ahí y ahí podrán ver todo lo que hace la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, desde el punto de vista de la investigación, de la transferencia, de la educación, de las patentes, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias por haber querido compartir este primer programa con nosotros. Nos hacía una gran ilusión que en este paquete que son los profesionales de la Red de la Felicidad pudieras estar tú y ha sido un verdadero placer tenerte en este primer programa, Rafael. Pues nada, muchas gracias. El placer es mío y sobre todo de ser de inaugurarlo con vosotros, de participar en vuestro primer programa. Os deseo lo mejor, os deseo los mejores deseos, que estoy seguro de ello, y bueno, y tener presente que la felicidad es la clave del éxito. Entonces, si estáis con la felicidad, seguro que llegará y se multiplicará mucho más de lo que ustedes esperáis, tanto en audiencia, en público y en todos los logros. Y nada, y comentaros por último que tenéis a vuestra entera disposición a la Red Internacional Universitaria de Felicidad y que me hace mucha ilusión que este programa pues nazca como sea germe de donde nació la Red Internacional de Universidades, que fue en la Universidad de Alcalá, donde tengo esos buenos recuerdos y esos buenos compañeros y amistades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa de la ciencia de la felicidad. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias, Pedro, por ser un perfecto acompañante en esta primera lección que hemos tenido en el mundo de la felicidad. Muchas gracias a ti, Patricia, porque a mí este programa me ha hecho ser feliz. Justamente, como decíamos antes, tener estas conversaciones contigo y con los oyentes creo que nos van a hacer muy felices, y justamente crear un programa como este, como decíamos antes, también un reto importante, creo que nos va a hacer muy feliz a todo el equipo. Completamente, Pedro. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos en el siguiente programa y de nuevo dar las gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos y dar también las gracias a todo el equipo que forma este programa.